Bienvenidos de nuevo a esta entrega por parte de Suenaxas. Esta entrega va relacionada con los campos del sector salud. Estos campos del sector salud eh, se, se gestionaron a través de la resolución 506 del 19 de abril del 2021. Voy a iniciar, bueno, antes de iniciar les explico. Bueno, estos campos son específicos para el sector salud, aparte de que son específicos para el sector salud. Lo que quiero darles a entender también es que inician a partir del 31 de julio del 2021. Vamos a explicarles cómo se deben de informar estos campos, ¿vale? Después vamos a ver en la documentación dónde se deben enviar las referencias para acreditar estos tipos de factura, cómo identificar qué campos son específicos del sector salud y cuáles son los valores específicos del sector salud. Y aparte de eso, hoy eh, estamos a fecha 19 de julio. En el momento estamos liberando seguido para que ustedes puedan generar el insumo para poder generar estos documentos a partir del 31 de agosto, ¿vale? Entonces, lo que nosotros esperamos es que hoy estamos a 19 de julio. Hay unas inconsistencias pequeñas en el portal de habilitación de la DIAN, ¿vale? Esto por los cambios que ha tenido, ya que este portal está siendo actualizado con el nuevo documento de nómina electrónica, el documento soporte y pues el anexo técnico 1.8. Entonces, lo que les quiero decir es que les vamos a dejar un link en la documentación de la demo donde ustedes van a poder validar toda la documentación. Esperamos que nosotros el miércoles ya podamos lanzar las actualizaciones. Estas actualizaciones dependen, ya que si el ambiente de habilitación no está estable, no podemos lanzar ninguna actualización, ya que en este momento habilitación está trabajando con la versión 1.8 y producción está trabajando con la versión 1.7. ¿Qué quiere decir esto? Pues que normalmente la DIAN hace las actualizaciones primero en habilitación y después en producción. ¿Qué quiere decir? A partir del 6, mejor dicho, a partir del 7 de este mes comenzó a actualizar, ya se está estabilizando habilitación. En el momento que se habilite, nosotros lanzamos las actualizaciones y esa actualización es compatible tanto con la versión de habilitación como la versión de producción. Igualmente vamos a estar liberando un video también para que puedan entender cuáles son los cambios, cuáles son los campos obligatorios ahora en adelante, qué se agrega de nuevo. Bueno, explicando el anexo técnico 1.8. En este caso, entramos a explicar lo que es la resolución que corresponde a campos del sector salud, ¿vale? Inicio mostrándoles lo que es la resolución de factura, bueno, qué pena, la resolución del sector salud. Esta resolución, pues, es la resolución 506 del 19 de abril de 2021. En esta resolución vamos a encontrar la definición de dichos campos. Estos campos viajan a través de un estándar VL 2.1 y específicamente en las extensiones, ¿vale? ¿Qué quiere decir en las extensiones? De que el estándar VL 2.1 nos permite agregar información adicional, ¿vale? Lógicamente, si respetando el estándar de dicho lenguaje VL 2.1, que es el caso. En ese momento, pues, yo les voy a explicar de manera rápida y resumida y les voy a explicar cómo pueden obtener esa información, cómo pueden validar en qué caso es opcional, en qué caso es obligatorio, para que ustedes puedan integrarlo lo más rápido posible con sus sistemas, ¿vale? Em, Dentro de esta resolución vamos a encontrar 21 campos. De los 21 campos, hay dos que ya están relacionados en la factura electrónica. ¿Por qué? Porque la fecha de inicio de operación y la fecha fin de la operación del periodo de facturación ya están incluidos dentro de nuestro soporte a través de nuestra API de Sovenax, ¿vale? Ya están incluidos. Los campos en realidad no son 21, sino que son 19. En este caso, 19 viajan relacionados al afiliado y los otros dos, el 20 y el 21, que son las fechas, mejor dicho, los dos que componen el periodo de facturación, ya viajan como propiedades de la factura hoy en día y pues son los mismos que se van a seguir utilizando para los campos del sector salud, es decir, para el sector salud, ¿vale? Bueno, vamos a encontrar el código del prestador, ¿vale? En este caso, yo voy a explicar el primero y voy a explicar otro que es múltiple. De ahí para allá ustedes deberían de validarlos todos y leerse la documentación. Voy a dejar eh, el link de la resolución para que la puedan descargar y la puedan tener y puedan validar en el momento que estén gestionando la integración. Al inicio con el código del prestador, ¿vale? Entonces, de la misma forma como están numerados acá, es que nos los va a entregar la misma resolución, una resolución
muy bien explicada, la verdad, no tiene pérdida. Entonces, código del prestador de salud. ¿Vale? Entonces, esta sería la propiedad, el name, ¿vale? Esto se envía por decir clave valor. Esta sería la propiedad con el que se envía y ustedes deberían enviar el valor, ¿vale? Entonces, el valor, aquí les va a decir cuál es el valor. En otras palabras, el código del prestador, cuál es su descripción y contenido. Y nos especifica, pues, en qué casos o cuál es su descripción, ¿vale? Bueno, esas son reglas directamente del sector salud, es decir, que para las personas que trabajan con dicho sector, esto no es nada de estos conceptos de GSG, SSS, no es un concepto indiferente, ¿vale? Ustedes ya deberían de conocer eso. Nos dice cuándo se debe diligenciar, ¿vale? En este caso dice que es obligatorio para cuando se facture por usuario o multiusuario. Quiere decir de que si una factura, dentro de esa factura se contienen o se asociaron n cantidad de afiliados usuarios, se debe de informar por cada afiliado un objeto con los 19 campos, ¿vale? Entonces diría el valor permitido, nos dice que es un texto, dice que se debe diligenciar, ¿vale? Con los valores de la tabla del prestador de servicio de salud y la tabla de laboratorios de salud pública, ¿vale? Em, a otros casos, por ejemplo, voy a explicar este también que sí, que es el tipo de identificación, que sería el 2. Aquí estamos viendo el numeral 2 también, donde nos indica directamente también su descripción, pero no tiene una serie de condiciones. Normalmente, esas condiciones ya deberían de cumplirlas software. ¿Por qué? Porque tengo entendido hasta el momento que son las mismas que están reglamentadas, en este caso, con el tipo de identificación de eh, el sector salud. Otra cosa muy importante es que, por ejemplo, nosotros ya tenemos una tabla del sector salud. Esa tabla del sector salud, eh, bueno, qué pena. En este momento, denme un momentico, les comparto para que lo puedan tener en cuenta. Ok, dale. Les explico. Actualmente nosotros ya contamos con una tabla que hace referencia a los campos del tipo de identificación, ¿vale? En este caso, ya existe una tabla para poder identificar lo que es el emisor y el receptor de la factura, ¿vale? Esas tablas ya existen. ¿Qué pasa? Cuando salió la resolución 506, vimos que en la resolución ante la DIAN, tipo de identificación cédula de ciudadanía, tiene un código muy diferente al que tiene el de MinSalud. En este caso, nosotros lo que hicimos es que no creamos otra tabla para poder identificar los tipos de identificación de N sector, sino lo que hicimos es que agregamos un campo llamado scope. Para esto, los tipos de identificación, voy a abrir lo que es el Chrome, ¿vale? Para que podamos validar, ¿vale? Voy a ir a la parte superior y voy a filtrar la tabla de tipos de identificación para que ustedes me logren entender. En esa tabla de tipos de identificación o todas las tablas, por ejemplo, si llegan a encontrar una tabla, por ejemplo, de tipo de identificación, tipos de pagos que ya existen para factura electrónica, pero para factura, bueno, para un sector específico existe, pero con otros valores muy diferentes, lo que tenemos que hacer es validar el campo llamado scope. En un momento porque estoy filtrando la tabla que no es, en este caso es la tabla de tipos de identificación. ¿Vale? Lo estoy buscando. Ya, otra acá. Identificación. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a la documentación, a los listados, ir a consultar la tabla, cuáles son los posibles valores que contenemos. Lo que vamos a encontrar es que existe el campo llamado scope. Este campo llamado scope es el alcance que tiene el registro. Los que están en null son porque se utilizan para transacciones normalitas de una factura electrónica, es decir, los que utilizamos hasta hoy en día, ¿vale? Para el sector salud, como ustedes pueden ver, les voy a hacer el ejemplo. Para la DIAN, cédula de ciudadanía, ante la DIAN el código es 13. Pero miren que este 13 está nulo, dan en cuenta. Pero si vamos y miramos los que tienen alcance del sector salud, cédula de ciudadanía para MinSalud o para el sector salud, su código es CC. ¿Qué pasa? También vamos a encontrar otros tipos de diferencias. Por ejemplo, vuelvo de nuevo al anexo para poderles explicar y ustedes me puedan entender. Por ejemplo, para el tipo de identificación normalito, no vamos a encontrar, bueno, para el tipo de identificación que teníamos hasta hoy en día, no vamos a encontrar un certificado de nacido vivo. No, porque pues normalmente un nacido vivo no factura, ¿vale? Un recién nacido.
Pero ¿qué pasa? Para el sector salud sí se tiene que tener en cuenta este tipo de identificación porque hace referencia a una atención que se le está prestando a un recién nacido. ¿Me entienden? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta y lo puedan validar. Ya les acabo de explicar de que, por ejemplo, para la tabla de tipos de identificación se sigue utilizando la misma tabla, pero se agregó a las tablas que tienen ese campo scope, se les agregó directamente lo que es la propiedad scope para poder definir cuál es el alcance. Otra cosa muy importante es no le agregamos un atributo más, sino que le agregamos la palabra scope con el identificador del sector. ¿Por qué? Porque el sector salud no va a ser el único que tiene extensiones. Estamos esperando, bueno, ya hay unas regulaciones. Vamos a comenzar a implementar y a liberar videos para que ustedes puedan entender, ya que pueden haber otro tipo de em, datos adicionales para otros tipos de sectores, que pues aquí en Colombia hay mucho, está el sector cambiario, el sector de cárnicos, para que me logren entender, ¿vale? Dale, ya continuamos. Bueno, vamos a encontrar el apellido, el nombre, sale en modo consecutivo. Voy a explicarles otro campo. Bueno, aquí miren, con el tipo de usuario, ¿vale? Para el tipo de usuario hay una serie de condiciones. La descripción del contenido y tiene varios numerales o varias indicaciones, como ustedes le quieran decir. Les recomiendo que se lo lean, por favor, ya que de esta forma deben de gestionarlo y lo más importante es que su software ya debe cumplir con estos tipos de especificaciones porque esto no es nada nuevo, ¿vale? En este caso, eh, lo que quiero explicar es un campo múltiple para poder continuar ya con la documentación, ¿vale? Cómo especificar la documentación. En este caso, el número de autorización es uno de ellos, ¿vale? Para el número de autorización es el número de autorización pues que debemos de informar. Nos especifica que es el número aval para el prestar de servicio de salud al usuario por parte de una entidad responsable del pago. Bueno, todo lo relacionado nos dice, basando mención en la norma, ¿vale? Pero aquí en valores permitidos dice uno o más valores alfanuméricos. En este caso, esta resolución nos obligó a permitir otros campos como también lo son la descripción del ítem. ¿Vale? Ahorita lo vamos a explicar. En el ítem, si una factura es un copago o una cuota moderadora, tenemos que enviar dos descripciones. La primera que indique para el sector salud, si fue un copago o cuota moderadora, que haga referencia. Y la segunda descripción es la descripción del detalle o servicio. ¿Vale? En este caso, como ya teníamos una integración, para no afectarlo, lo único que decimos, ok, entonces envíen un campo de texto y lo separan por punto y coma. Es decir, para generar o informar múltiples números de autorización, se utiliza un solo campo solamente separado por punto y coma. Un ejemplo práctico es cómo informamos los suits hoy en día o como le quieran decir, las actividades económicas de la empresa o de nuestro cliente, ¿vale? Ya los campos los pueden validar. Les explico el 20 y el 21. Estos son los copagos compartidos. Bueno, aquí nos va a decir cómo debe ser, cómo le debemos de informar, ¿vale? Por ejemplo, el 20 que es la fecha de inicio del periodo, equivale al grupo de Invoiced Period, que es la fecha de inicio. Aquí no mencionan que también tiene una fecha de inicio, una hora de inicio, qué pena, también la tiene para que la tengan en cuenta. Y el 21 también hace, pero referencia al end date, también tiene una hora fin. Bueno, el Invoiced Period tiene inicio, fecha de inicio, hora de inicio, que no está acá, pero nosotros sí le damos la opción de que lo informe, y tiene la fecha y hora fin, para que lo tengan en cuenta. Eso también está dentro de la documentación, como lo reciben los formatos. Ya continuando con la resolución, pues aquí en la resolución nos va a especificar a nivel de grupos, descripciones, cómo lo debemos de hacer. Esto no se preocupen que esto ya está integrado con nuestros servicios. ¿Vale? Esto solamente ustedes tienen que validar la documentación. Lo que sí les quiero mostrar es la parte específica de los nuevos tipos de operación. ¿Vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrarles directamente em, los tipos de operación que define para el sector salud. ¿Vale? Esos tipos de operación son estos que podemos ver acá, ¿vale? Tipo de operación del sector salud, donde nos define pues un nuevo tipo de operación llamado SSQF, SSQD, SSPOS, SSNUM, recaudo, reporte y sin aporte. Bueno, estos tipos de operaciones lo que hacen es, bueno, antes de explicarle qué hacen, les tengo que indicar, bueno, pero
Probablemente ustedes no lo sepan, pero hay un anexo técnico que es el anexo técnico 1.8 que entra a regir en producción, ya en habilitación, se está actualizando el ambiente de habilitación, como les dije al inicio. Hay inconsistencias, ya la DIAN lo está solucionando, es algo normal, ya que son muchos cambios que puedan tener, entonces hay que comprender y pues estar pendiente en el momento de que la DIAN ya esté estable. En el tal caso de que ellos no alcancen, pues lo más probable es que saquen una resolución alargando los plazos. En el caso de que no se dé, pues ellos estabilizarían y saldríamos con todo lo que está pendiente a producción. Pero en ese anexo técnico 1.8 se indica de que los anticipos ya no se pueden restar a la factura, es decir, pasan a ser informativos. Para eso se van a utilizar estos tipos de operaciones. En pocas palabras, esos tipos de operaciones lo que hacen es definir, bueno, activan primeramente, si trabajamos con el sector del salud y informamos estos tipos de operación definidos acá, lo que nos hacen es que nos permiten descontarle a la factura el anticipo, es decir, en el anexo 1.8 ya no podemos restar los anticipos al total a pagar, pero si utilizamos los tipos de operación definidos para el sector salud, sí nos lo permiten informar, pero aparte de eso, debemos informar la referencia, es decir, si fue una factura, o sea, digamos, a ver, en pocas palabras, digamos de que se hizo el copago por medio de una factura electrónica. Bueno, entonces debemos de utilizar tal, tal código y ese código debemos de referenciar su referencia, que sería su fecha, su código único de factura, su código CUFE, CUDE, ¿dale? O también nos permite relacionar facturas POS. Esto lo vamos a ver aquí de una forma muy práctica, lo vamos a ver. Vamos a ir a la página 23, creo que es, ¿vale? Donde nos indica cuál es el tipo de referencia, ¿vale? Entonces, nos indica que el tipo de operación pueden ser SSQFE, SSQD, SSPOS, SSNUM, y que esos tipos de operación hacen, le van a indicar de que por medio de una factura, una nota crédito, una factura de exportación, una factura de contingencia DIAN, bueno, qué pena, factura de exportación no, esto sería acá nota crédito, factura por contingencia facturador o factura por contingencia DIAN, por medio de una factura POS o por medio de una factura talonario, se gestionó el copago, cuota moderadora, cuota de recuperación de la factura y le vamos a restar ese valor a la factura. Entonces, cada uno de estos genera un grupo. Por decir, como es una factura, genera un invoice document reference, que ya lo vamos a ver, aquí nos lo define. También puede generar, si es por medio del SSQ de una nota crédito, si es por medio de una factura talonario a papel, puede generar un additional document reference. Eso lo vamos a ver acá. Entonces aquí nos dice, si es SSQFE, ¿vale? El fragmento que corresponde a una factura tipo 01. Esto quiere decir factura electrónica de venta. Creo que sería eso. Eh, Dice si es 01 o 04, es decir, por donde se gestionó la factura y por donde se gestionó el recaudo y lo queremos acreditar en esta factura. Si el recaudo se gestionó por una factura tipo 1, que es factura electrónica de venta o contingencia DIAM, esto genera un invoice document reference, ¿vale? Donde se va a informar cuál fue el valor a acreditar, ¿vale? Si fue una factura tipo 3, en realidad una factura tipo 3 es una factura por contingencia facturador, es decir, que entramos dentro de contingencia, utilizamos el talonario y pasamos nuestra contingencia y generamos nuestra factura. Debe generar también un invoice document reference, ¿vale? Otras opciones que tenemos acá. Si la factura, el recaudo, se generó por una factura POS, la referencia también va a ser invoice document reference, ¿vale? Aquí nos está indicando. Pero si la factura se genera por una factura por talonario, su referencia va a ser additional document reference, ¿vale? Aquí ya podemos obtener como una pequeña explicación, dale, de cómo que genera. Acá abajo, pues eso sí es lo más lógico. Si fue por medio de una factura, una nota a crédito, pues se debe utilizar el SSQD, que hace referencia a que fue un QD de una factura o de una nota a crédito, ¿vale? O débito. Y pues se genera un credit note document reference, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de la forma más fácil?
pues podemos bajar a los tipos de referencias, ¿vale? Y aquí nos indica si es una factura por donde se generó o factura nacional de prenumeración electrónica, generar invoice document reference, si es una nota crédito, un credit note document reference, si fue una factura por talonario, un additional document reference, si fue una factura por talonario de prenumeración a papel, un invoice document reference. Bueno, aquí ustedes lo pueden validar, factura por computador talonario post genera un invoice document reference, factura de venta sistema postalonario, un invoice document reference, y los dos últimos generan un additional document reference. ¿Qué quiere decir? De que dependiendo del tipo de factura con el que generó el recaudo, yo debo de informar en un invoice document reference, en un additional document reference o un credit note document reference, como lo vemos ahorita. En este caso, depende de lo que necesitamos hacer, ¿vale? De igual forma, en los tipos de documentos, los tipos de operación, también nos va a definir. O sea, ya les di un resumen ahorita. Paso a compartirles dentro de la documentación, ¿vale? Entonces, continuamos en la documentación. En la documentación lo que vamos a poder visualizar dentro de factura es que vamos a poder obtener las extensiones de salud. Dentro de las extensiones de salud vamos a encontrar las colecciones que vamos a informar, o sea, el afiliado relacionado a esta factura o los múltiples afiliados. Vamos a también tener la URL para archivos adjuntos y para entrega de documentos. Eso no los voy a explicar porque esos son muy fáciles. Bueno, los voy a explicar de primeros. Sería la URL donde vamos a obtener o consultar los archivos adjuntos y sus argumentos. En los argumentos se envía clave valor, digamos que pues podemos enviar el puerto, el protocolo, el password, las credenciales, bueno, lo que queramos informar para poder consultar. Y lo mismo pasa para la entrega de documentos. Bueno, que se hace la entrega de documentos o gestionar la entrega de documentos en un web service, la URL del web service, su parámetro y esto es clave valor también. ¿Vale? Esto por el momento no ha llegado ningún requerimiento. Pero sí les recuerdo que esto, si se acuerda entre partes, puede que alguna entidad del sector salud te diga, mira, bueno, ya no te voy a recepcionar las facturas por correo electrónico, sino que, bueno, pues, las vamos a hacer de tal forma, donde tú me las vas a alojar en este web service con esos parámetros. Bueno, eso es totalmente válido y es totalmente libre en lo definido en el anexo 1.8, para que lo tengan en cuenta, o sea, que no se aterren si un proveedor se lo llega a solicitar, ya que si se acuerdan entre las dos partes, es totalmente válido, ¿vale? Y igualmente sería algo excelente, ya que las facturas generan unos niveles de facturación muy enormes y estar enviando esa cantidad de correos, hay veces se marca como spam el correo y es un poco maluco porque toca esperar, mirar por qué se marcó como spam, si fue por un envío masivo, bueno, es un tema largo a lidiar. Dentro de esto, pues vamos a encontrar las extensiones, son un array de objetos, ¿vale? Aquí serían las colecciones, o sea, los usuarios y dentro de ellos vamos a encontrar directamente los 19 campos. Están en el mismo orden. El tipo de código del prestador, ustedes ya saben dónde validarlo dentro del anexo técnico. Bueno, los que tienen el asterisco son los obligatorios, los que no lo tienen es porque por alguna X y condición puede ser nulo, pero de igual forma les recuerdo validar la normativa antes de integrar. ¿Sí? La cosa que les quiero decir es que si hay algún tipo de inconveniente dentro de los campos del sector salud, no debería haber ningún inconveniente por un rechazo de la factura, pero sí deberían solucionarlo, ¿vale? Eso lo define también los anexos técnicos y la resolución. Aquí lo que les quiero mostrar son los campos múltiples, ¿vale? Por ejemplo, el número de autorización. El número de autorización puede ir separado por punto y coma, como lo definí acá, y aquí le estamos dando un ejemplo de cómo se debe separar. Les doy un dato, los campos múltiples, el número de autorización, número de MIPRES y número de prescripción MIPRES. De ahí para allá, los campos son unitarios, bueno, de un solo valor y estos son múltiples. Ya por esto tenemos campos del sector salud, entonces vamos a entrar a validar cómo se enviaría. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que dependiendo del tipo de operación o que queramos acreditar, se genera un invoice document reference o un credit note document reference o un additional document reference? Pues es así de sencillo. Lo único que debemos de hacer es, dependiendo de cómo se haya gestionado el copago, lo que queramos acreditar dentro de dicha factura, pues dependiendo de la condición, también así debemos de validar la documentación y validar si genera una referencia adicional o una referencia de factura o una referencia de una nota crédito.
¿vale? O una referencia de un documento equivalente, un documento post. También vimos que también se pueden gestionar las facturas post, también se pueden relacionar, ¿vale? Las facturas post también se pueden relacionar. Iniciamos validando la documentación. Por ejemplo, lo que es el Invoice Document Reference tiene los mismos objetos, tiene las mismas propiedades que el Credit Note Document Reference, Debit Note Document Reference también, y el Addition Document Reference, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que estos cuatro, 1, 2, 3 y 4, trabajan prácticamente de la misma forma. Como lo indican, son referencias de documentos. En este caso, referencias de documentos, referencias de notas crédito, referencias de notas débito y referencias adicionales de otros documentos. ¿Vale? Este ya deben de conocerlo porque este es el que se utiliza en el caso de que queramos gestionar una factura por contingencia facturador, donde en el Additional Document Reference informamos la referencia de la factura de talonario que se va a pasar a electrónica. ¿Vale? Entonces voy a explicar uno solo, sería el Invoice Document Reference. Aquí ya el número, sería el número y prefijo de la referencia de la factura. En el UID, como vimos que para facturas POS también se puede gestionar, ¿vale? Se gestiona también en un Invoice Document Reference porque una referencia de factura, lógicamente que no electrónica. En el UID tienen que colocar, como lo indica su descripción, para el tipo de documento de operación SS POS, deben informar el número de la autorización para el rango de la utilización del recaudo del aporte, es decir, el número de la autorización POS que se gestionó esa factura. En este caso, para facturas electrónicas, sí vamos a tener su código único, que puede ser un algoritmo generado por CUFE o CUDE. Y cuando es POS, debemos de informar en el código único el número de la resolución de autorización POS. Y también su algoritmo, si fue una factura por CUFE, se genera el algoritmo CUFE, el algoritmo CUDE o el algoritmo POS. Fecha, el identificador del usuario. Estos campos son obligatorios para cuando es el servicio, cuando son referencias del sector salud. En este caso, para el sector salud, siempre debe indicar el número del usuario, ¿vale? Que se referenció, código del prestador de servicio, número de autorización, código del tipo de referencia. Este código del tipo de referencia es el que vimos en el anexo técnico, ¿vale? En la parte de referencias, ¿vale? Donde nos va a indicar qué código debemos de enviar. Si fue una factura por venta, bueno, y ustedes pueden ver todas las referencias. Tenemos varias opciones y pues aquí nos dice también en la observación cuál sería el grupo a definir. ¿Vale? Entonces, dependiendo de lo que vamos de informar, si fue por una factura de venta nacional de prenumeración, podemos informar directamente el código 1. Esta tabla de tipo documento referenciado también ya existe. La podemos validar de la siguiente forma. Entonces, regalarme un momento, ya la validamos acá en la documentación. Por ejemplo, el Invoice Document, el Type Document Reference. Vamos a validar las opciones. Estas opciones son las mismas que están dentro del anexo técnico. Y aquí validamos el nombre de la tabla. Y esta tabla, bueno, aquí se nos va a prestar un ejemplo claro, ¿vale? Ya que el tipo de documento de referencia se presta para Radiant también, ya que para Radiant hay una tabla o un catálogo de tipo de referencia. En este caso, no debemos de tomar los que hagan referencia al Radiant, que el Radiant es el Factory. Eh, Les explico también, el Factory inicia a partir del 1 de agosto. Creo que su lanzamiento oficial es el 5 de agosto, ya que ya es algo que podamos gestionar facturas electrónicas, complemento de facturas a través de un documento XML. Pues estamos avanzando, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, miren, tenemos que utilizar los del scope que hagan parte del sector salud, ¿vale? Em, Dale, como les decía, tenemos que obtener los datos directamente del sector salud. Por decir, están las mismas opciones que acabamos de ver, ¿vale? Donde pues nos indica desde el ID 4, ¿vale? El tipo de referencia, ¿vale? Ya ustedes ya valían y tienen que definir el que corresponde. Entonces, continuamos con la explicación. Estábamos en el tipo de referencia. En el caso de que el documento se esté gestionando por tipo de operaciones CSPOS,
usted debe enviar este comodín como le indica su documentación, el valor a acreditar y el concepto. En el concepto tienen que ser muy claros como lo define la resolución. Si fue por copago, deben de enviar el concepto copago. Si fue por cuota moderadora, cuota moderadora, cuota de recuperación o planes compartidos voluntarios de salud. Para los dos casos, bueno, para los cuatro casos es el mismo objeto, como ustedes lo pueden ver, ¿vale? Con las más propiedades. Lógicamente, si estamos hablando específicamente del sector salud, pues hay muchos campos que dejan de ser opcionales y son obligatorios, ¿vale? Vemos el último que es el Additional Document Reference. Es lo mismo, pero este solamente tiene el number. Y es porque aquí en documentos adicionales de referencia se pueden agregar cualquier tipo de documento que no sea electrónico. ¿Me entienden? Incluso se pueden gestionar hasta eh, referencias de compras, bueno, cualquier tipo de documento, pero miren que tienen los mismos datos. Esto por esta parte, ¿vale? Em, bueno, la tasa de cambio no. Bueno, se agrega también otro objeto, dale que es el identificador del usuario beneficiario del servicio de salud. En este caso, se agregan tres variables que son opcionales dentro de esta propiedad, ¿vale? Y es el identificador del usuario, dado por el EP, el identificador por la IPS o el identificador que nosotros tengamos interno, bueno, un identificador que debamos de informar o que nos obliguen a informar para poder identificar este afiliado o el afiliado, bueno, para poder identificar a la persona. ¿Sí? A nivel de ítems, bueno, los anticipos no se tocaron, siguen igual. Lo único es que ya en el ejemplo JSON les voy a explicar, pues se sigue trabajando de la misma forma. Entonces, no hay ningún inconveniente. En Invoice Line sí, o en las líneas de la factura sí, hay una serie de cambios. Por ejemplo, la descripción eh, pasó a ser múltiple, como les dije al inicio. En este caso, si la factura se gestionó por un pago, una cuota moderadora, una cuota de recuperación o pago compartido de planes de salud, deben de gestionar esa descripción como la primera y ya para generar la descripción adicional lo deben de separar por punto y coma. Dale, ahorita en el JSON lo van a ver. Entonces acá dice descripción del artículo del servicio que se refiere a la línea de la factura puede ir separado por punto y coma en múltiples descripciones. Para el sector salud debe reportar la primera descripción de las siguientes opciones. Lo que le acabo de explicar, si fue un copago, una cuota moderadora. Aparte de eso, también se agrega lo que es la autorización asignada por la RP o EPS, dale el código del prestador y el identificador que deben de informar si es obligatorio en este caso. Si no, pues no es obligatorio. Otra cosa que me salté es que en los datos del cliente, dale, en este caso, en la resolución informa que normalmente aquí siempre van a ir los datos del pagador, pero en algún caso de que el pagador sea diferente al afiliado que se le va a prestar el servicio dentro de el objeto person, deben de enviar los datos de el afiliado del servicio de salud, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. En este caso, el tipo de identificación, este tipo de identificación si no hace parte del sector salud, o sea que él espera que le envíen un tipo de identificación de los normalitos que conocen hasta hoy en día y como lo dice su documentación, si no encuentran, utilicen el 91 que es como el comodín. ¿Sí? También vamos a poder visualizar pues, los datos del afiliado, vamos a poder visualizar que también podemos enviar la parte expedidora del documento del usuario beneficiario de salud, o sea, quién fue el que expidió el documento, que podemos informarlo, la entidad, el número de identificación, su nombre y su país, para que lo tengan en cuenta. Ojo, no. Bueno, en el momento de que el pagador no sea el mismo que el afiliado, deben de informar el objeto person. En el caso de que sí concuerde, no deberían de enviarlo. ¿Vale? Bueno, en este caso creo que ya tenemos un ejemplo, ¿vale? Ya le hemos como resumido. Antes de pasar al ejemplo de la factura en el JSON que vamos a probar, deben de tener en cuenta de que, recuerden, en el análisis técnico 1.8, ¿vale? Ya lo que tiene que ver directamente con los anticipos, ya los anticipos ya son informativos, no se deben restar a la factura. Cuando utilizamos los campos del sector salud, sí nos va a permitir seguir restándole esos valores, ¿vale? Dependiendo de la factura con la que generó el pago o el recaudo, de esa misma forma tenemos que seleccionar el tipo de operación que deseamos informar
y de ese tipo de operación define también cuál es el tipo de referencia. ¿Vale? Vamos a pasar directamente a el POSMA. Ya les un ejemplo claro de cómo debería funcionar. Entonces, esta sería la factura, que la voy a incrementar porque creo que esa ya la envié. Método síncrono, los datos del sector salud, 19 campos en el mismo orden, los datos multivalor separados por punto y coma, que son estos tres que se pueden separar por punto y coma. ¿Vale? Eh, interoperabilidad, si se acuerdan, entre las dos partes. Eso es algo normal, sería lo mejor para el sector salud, ya que por el nivel de facturación, como les expliqué, hay veces se tienen problemas en el momento de notificar porque se marca como spam por un envío masivo de correos y pues en realidad se obtienen muchas facturas porque son una cantidad de afiliados inmensos. ¿Vale? Los datos del cliente, bueno, como les decía, este ejemplo tiene un ejemplo práctico completo donde, por ejemplo, eh, este es el pagador, pero no es el mismo pagador el afiliado, entonces pues se gestiona lo que es los datos del afiliado con pues, la referencia de la persona que emitió. Em, directamente colocamos su identificador, este también hace parte del sector salud, yo le estoy colocando un código 3, este hace referencia como lo vimos acá, este campo hace referencia a lo que es directamente el tipo de usuario beneficiario del sector salud. Es como un identificador que se le da por, no sé, bueno, puede ser por prestador o por código único, ¿vale? Entonces, lo tenemos ahí, ¿vale? Continuamos y seguimos con lo que es el Invoice Document Reference. En este caso, yo estoy gestionando el tipo de operación 19, que equivale a una factura del tipo de operación SSQF, ¿vale? Entonces, él espera, como les expliqué, un Invoice Document Reference, donde estoy relacionando sus datos. Ojo, eso tiene que ser un QF real. En este momento lo que estoy haciendo es que esto es pruebas, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, en pocas palabras, lo único que me va a tener en cuenta es que les estoy diciendo de que se cobró un copago en la factura referenciada de 10.000 pesos. Y pues sus demás datos referentes tiene lo que es la forma de pago y lo que es directamente los anticipos. En los anticipos se siguen informando normalitos, ¿vale? Le puedo colocar copago, la descripción, ¿vale? Coloco su anticipo y en los totales a pagar de la factura, vean que yo le estoy restando su base, como facturas del sector salud no tienen base gravable, base más impuestos es lo mismo que la base porque no hay impuestos, y el total a pagar es base menos anticipos. En este caso, como estoy utilizando el tipo de operación 19, puedo restar. Recuerden, a partir del 1 de agosto en producción ya no debería dejarle de restar, debería ser informativo. Y en habilitación ya debería también estar esta regla porque en habilitación ya están subiendo los cambios a partir del 7 de junio, para que lo tengan en cuenta. Viendo lo que es la descripción del producto, la descripción recuerden que ya soporta múltiples descripciones separadas por punto y coma, ¿vale? Esto fue un copago y pues eso es a efectos de pruebas para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Y su descripción que dice TES1, aparte de eso, pues no le indiqué a nivel de ítem su identificador, ya que es opcional. Recuerden, pronto hay entidades que se lo requieren, deben de informarlo obligatoriamente. Entonces aquí, pues al enviar esta factura debería procesarse sin ningún inconveniente con el tipo de operación indicado, ¿vale? En este caso, eh, la factura queda aceptada, ¿vale? Y queda aceptada y pues es totalmente validante la DIAN con ese tipo de operación, ¿vale? Esta regla de validación, como les dije al inicio, la DIAN está actualizando. Esta regla de validación está indicando que el número del facturador proveedor tecnológico no está activo el root prácticamente, pero sí, puede ser porque yo estoy dando datos de prueba y en esos datos de prueba hay veces yo le como NIT. Bueno, por ejemplo, miren, que muy identificadores que no son. Pero no hay inconveniente. Recuerden que ante la DIAN hay datos, notificaciones de rechazo y bueno, hay reglas de rechazo y reglas de notificación en este caso.
la factura del sector salud quedó aceptada con esta notificación. Lo otro, para que lo tengan en cuenta, es que vamos a dejar el link de la resolución. Aparte de eso, también vamos a dejar el link del JSON de ejemplo. También vamos a dejar el link de la demo donde pueden ver la documentación que acabamos de ver. Pero para poder liberar esta actualización para nuestros clientes, nosotros dependemos de que el ambiente de habilitación esté estable. Como les dije, en este momento se están haciendo unas actualizaciones porque la DIAN está agregando muchos más nuevos campos, ¿vale? Se va a lanzar un video también donde vamos a explicar cuáles son los cambios de la versión 1.7 a la 1.8, ¿vale? Ya que ustedes de pronto en este video están viendo campos o están viendo campos, más campos o menos campos de los que tienen hoy en día. Y recuerden, esperamos que hoy 19 se está gestionando la grabación de ese video. Aún hay una inconsistencia con las notas de débito. Ya la DIAN lo soluciona. Ya lanzamos la actualización y dependemos a que esté estable. Eh, Recuerden, en este momento este video es para que ustedes generen el insumo. Esto va a ser para todos los usuarios de nosotros la misma forma como van a integrar. Ustedes deberían de integrarlo ya que tenemos poco tiempo porque es hasta el 31 de este mes. O sea, el 31 de este mes ya deberían de estar generando dicho documento. Dudas, inquietudes, pues nos pueden escribir, ¿vale? Quedamos atentos y estaremos publicando otros videos donde vamos a informar los cambios y estaremos publicando en nuestros estados cuando ya puedan probar directamente. Nómina electrónica, también estaremos probando un video, ya gestionamos un video donde se pueden registrar, donde pueden generar el insumo también y vamos a generar un video próximamente donde ustedes les explicamos el proceso y también cómo enviar una factura, una nota, bueno, qué pena, una nómina electrónica en el portal de habilitación y cómo se habilitan, ¿vale? Espero que tengan un excelente resto de noche y hasta luego.